Estábamos viendo la semana pasada 3 eventos difíciles de la historia de la humanidad. La caída de Eva, cómo ella cayó en pecado, después de todo un proceso que ya estuvimos analizando, la caída de Eva. Y en palabras del hermano Samuel Pérez Millos, del doctor Samuel Pérez Millos, él dice así: tan pronto como ella fue pecadora, fue también tentadora como el tentador. Hablando de cómo la humanidad nuestra inmediatamente responde al pecado, ¿no? Inmediatamente se corrompe. Y ella pues tentó a su esposo para que coma así como ella. También habíamos visto que Eva enfrentó a la serpiente como una mujer, mas no como una esposa. Porque cuando ella está hablando con la serpiente, la Biblia le dice la mujer. Pero cuando ya habla de ella con respecto a su marido, le llama esposa. Entonces ese es el engaño que muchas veces las mujeres casadas quieren seguir viviendo y actuando y pensando como solteras, lo cual es un gravísimo error dentro del matrimonio. Y lo mismo para los varones, ¿no? Los varones que casados quieren seguir con su vida de solteros. Eso no se puede, ¿no? Eso no es posible. También habíamos visto cómo Satanás nos induce a pecar a través de los sentidos, como lo hizo con Eva. Vaya conmigo a 2 de Corintios, porque este es un pasaje que podemos leer para reafirmar nuestros conocimientos. 2 de Corintios 11, versículo 3, dice así: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. ¿Se dan cuenta cómo el apóstol Pablo aquí está diciendo que nuestros sentidos pueden ser extraviados de la fidelidad a Dios? Está describiendo exactamente desde su punto de vista teológico qué pasó con Eva. Sus sentidos fueron extraviados. El árbol del conocimiento del bien y del mal era un monumento a la fidelidad de Dios. Estaba ahí presente, en el medio del huerto. Y ese árbol representaba fidelidad. Pero Eva pecó con los sentidos y fue infiel, desobedeció. También habíamos visto la vergonzosa caída de Adán en pecado, ya que Eva tuvo que ser engañada, tuvo que ser tentada, tuvo que ser manipulada en sus pensamientos, ¿no? Pero Adán, no. Adán simplemente, dice la Biblia, obedeció y luego cayó en pecado, ¿no? Desobedeció. Obedeció por un momento a su mujer y luego desobedeció a Dios. Habíamos dicho que Adán entonces en su caída había fallado como creyente, porque había fallado a Dios, ¿no? Falló como creyente, falló como administrador porque a él le había sido dada la soberanía sobre la creación y podía haber puesto a esta serpiente en su lugar, ¿no? Podría haber ejecutado algún tipo de juicio en contra de la serpiente. Porque si regresamos un poquito a Génesis 2.15, esto es un versículo que tenemos que volver a ver. Génesis 2.15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Mire esos dos verbos. Dos razones por las cuales Dios puso a Adán allí. Para que lo labrara, porque obviamente la tierra tenía que ser tratada. Tenía que seguir el trabajo que Dios dijo a la tierra que produzca hierba verde y frutos, pero alguien tenía que, obviamente, estar ahí cosechando, organizando, limpiando. Entonces, ese era el trabajo de Adán, posteriormente de sus hijos y de la humanidad. Pero luego le dice que también tenía que guardarlo. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos y hermanas? Que había de algo que guardarlo. Pero uno se pregunta, ¿de qué? Porque Adán tenía el control completo de la creación. Él dominaba sobre los animales, no tenía enemigos, no tenía ningún ser humano por ahí
que le pudiera hacer daño. Entonces, ¿de quién está hablando aquí el pasaje? Está hablando justamente de guardarlo de algún enemigo que podía presentarse eventualmente. Entonces, Dios le estaba diciendo a Adán, ponte en guardia, porque en cualquier momento algo puede ocurrir. Obviamente, Dios sabía que Satanás estaba rondando y por lo tanto estaba poniendo en alerta a Adán de que lo guardase, pero Adán estaba con la guardia baja y por eso es que él no defendió a su esposa. Así que él falló como administrador por no haber estado pendiente de la orden del Creador, de cómo fue lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Pero por último, Adán en esa caída falló como esposo. Falló como esposo porque él tenía que estar pendiente de su mujer. Y en ese momento, él no estuvo allí para auxiliarla, para corregirla, para de alguna manera ayudarla a salir de esa situación de peligro. Entonces habíamos visto que esas eran las formas en que Adán falló. Perdón un ratito. Y por último vimos que la historia había quedado dividida prácticamente en dos dispensaciones, ¿no? Las dispensaciones son una forma de dividir los tiempos en la palabra de Dios. Entonces la teología nos ayuda, nos introduce estas ideas que son buenas, ¿no? Son excelentes ideas para poder entender un poco mejor el proceso y la trayectoria de la historia de la humanidad. Entonces ahí que viene la primera partición de la historia, ¿no? La edad de la inocencia y la edad de la conciencia. Y eso fue dividido exactamente en Génesis 3:7. Ahora, el versículo 7 dice que fueron abiertos los ojos de ambos. Regresemos, vamos conmigo a Génesis 3:7. Porque dice la palabra de Dios que entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos hermanos? Cuando nosotros pecamos, vemos la vida con otros ojos, ¿no? Hay ciertas cosas que hacen que ya no podamos ser los mismos, nunca más, ¿no? Hay ciertos límites que como seres humanos no deberíamos jamás pasarlos, ¿no? Porque después de eso ya la vida no es igual, ¿no? Ustedes saben, pueden ser pecados sexuales, pueden ser caer en drogas, puede ser algún tipo de estafa, alguna deshonra a nuestros padres, por ejemplo, un hijo que le alza la mano a su padre, ¿no? Después de eso, nunca más esa relación será la misma. Vamos a ver la vida con otros ojos, ¿no? Hay ciertos pecados que nos hacen ver la vida de manera diferente, y este es el caso, ¿no? Ya Adán y Eva ya no eran inocentes, ya habían pecado, la vida no era la misma. En ese sentido, sus ojos fueron abiertos para entender que eran pecadores y que ya su relación con Dios nunca más iba a ser igual. Eso es lo que hace la maldad en nuestro corazón, y eso también es el proceso. Incluso Dios nos muestra día a día, los que hemos tenido el privilegio de ser padres, Dios nos muestra este proceso con nuestros hijos también, ¿no? Vemos que ellos nacen en una inocencia, pero poco a poco, ¿qué pasa con ellos? Conforme van conociendo su entorno, conforme van aprendiendo lo que es la vida, ¿no? Empiezan a enseñar, a recibir nuestras instrucciones, nuestras enseñanzas buenas, y a veces las enseñanzas malas de sus hermanos mayores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ellos ya empiezan a conocer lo que es bueno, lo que es malo, y esa inocencia que les hacía andar a los 2 años de edad, 3 años de edad, desnudos por la casa, así como Adán y Eva, empieza a desaparecer, porque ya empiezan a estar conscientes de que eso no está bien, porque papá siempre está vestido, mamá siempre está vestida, mis hermanos mayores también están vestidos, entonces yo no debo andar desnudo tampoco por ahí. Y él llega el momento en que él mismo dice, que cuando está desnudo, porque lo van a bañar, dice, no quiero estar así, ¿no? O no quiere que nadie lo vea, solo mamá, ¿no? Ustedes saben, hemos experimentado eso con todos nuestros hijos. Entonces es lo mismo, es como que nuestros hijos abren los ojos a la realidad de la vida. Y la respuesta de Adán y Eva para su pecado fue coser hojas de higuera y hacerse delantales para ocultar su desnudez. Ahora, Dios había establecido
ya la paga del pecado, que era la muerte. La revelación progresiva de la palabra de Dios nos enseña en Romanos 6:23 que lo que ocurrió en Génesis recién se nos revela el decreto de Dios en Romanos, ¿no? Que dice la paga del pecado es muerte. Son decretos que Dios ya los estableció, pero en la revelación progresiva de la palabra de Dios se nos va indicando lo que pasó en un pasado. Entonces, ¿qué es lo que Dios decretó? Que la paga del pecado sea la muerte. Entonces, Dios no iba a permitir que el pecado de Adán y Eva simplemente sea cubierto con un par de hojas o un grupo de hojas cubriendo su desnudez. No, porque ya Dios había establecido que alguien tenía que morir. Más adelante vamos a ver cómo fue que Dios solucionó esto a través de una expiación. ¿Qué significa expiación? Es cuando un inocente muere en lugar del culpable, porque está establecido que haya una muerte de por medio, ¿no? Entonces, para que Adán y Eva puedan ser perdonados en ese momento, si no morían ellos, alguien tenía que morir en su lugar. Y Dios estableció este sistema de expiación en el Antiguo Testamento, desde el inicio de la humanidad, hasta que su Hijo Jesucristo vino a morir por nosotros en la cruz. Entonces, luego nos va a tocar ver eso más adelante. Ahora, mis hermanos, este fue más o menos el proceso, y les digo más o menos porque podemos diferir en ciertos pasos, ciertas características. Yo les traigo a ustedes cuál fue más o menos el proceso de la caída de Adán y Eva, para ver lo que hemos visto hasta este momento. En primer lugar, habían sido creados inocentes y sin pecado, y por esto tenían una comunión perfecta con Dios. Así inició todo, ¿no? En perfección, en comunión. Luego entra en escena Satanás y tienta a Eva. Empieza a manipularla y engañarla. La tentación, a través de Satanás, activa la concupiscencia de Eva. A través de sus sentidos, Eva empieza a pecar en contra de Dios, y cuando come del fruto prohibido, consuma su pecado, consuma la desobediencia. Luego comparte del fruto prohibido a su esposo. Adán obedece a su mujer y peca así como ella. Así es como la Biblia lo dice, ¿no? Que simplemente comió así como ella. Los ojos de ambos son abiertos y dejan de ser inocentes, e instantáneamente mueren espiritualmente. La culpa llena sus mentes y sus corazones de tal manera que se alejan y se esconden de Dios, y buscan remediar su error cubriendo su desnudez con hojas. Hasta ahí hemos llegado, ¿no? Luego vamos a ver cómo Dios confronta a este par de pecadores y empieza el proceso de disciplina, castigo y consecuencias. ¿Ok? Pero esos son los versículos que vamos a ver más adelante. Entonces vamos a hacer una reflexión importante, mis hermanos. El árbol de la ciencia del bien y del mal no era la fuente de la tentación. ¿Por qué es importante esto? Porque ya vamos a ver en el transcurso de esta lección. Y les animo una vez más, mis queridos hermanos. Si tienen alguna pregunta, si hay algún concepto en el que yo estoy yendo muy rápido, alce su mano, me puede preguntar, no se sienta con temor. A veces uno tiene temor, ¿no? De alzar la mano porque uno dice, si pregunto, la gente va a pensar algo de mí. No, aquí no, tratemos de que no haya eso. ¿Ok? Recuerden, no estamos en el colegio, ni en la escuela, ni en la universidad. Aquí podemos preguntar con toda confianza. Pero, ¿qué es lo que quiero establecer, mis hermanos? Vamos a establecer ciertas bases para entender cómo funciona el pecado, la concupiscencia, la tentación y las consecuencias del pecado, porque si nosotros logramos establecer todo esto y entenderlo bien en nuestra mente, eso nos va a ayudar a crecer espiritualmente y nos va a ayudar a estar alerta en contra del pecado, para entender cómo funciona el pecado, cómo actúa el tentador, qué es lo que Dios demanda de nosotros y qué podemos hacer para no caer en pecado. Amén. Entonces, el árbol de la ciencia del bien y del mal no era la fuente de tentación, como muchas veces usted va a escuchar que la gente dice, que era la fuente de la tentación. No, el árbol era un símbolo de obediencia dentro del huerto, un símbolo de obediencia. Era un monumento
a la fidelidad de Dios. Mantenerlo puro e intocable era la victoria de Adán y de Eva. Esa hubiera sido su victoria. Es decir, ese árbol es un árbol que está prohibido por Dios. Nadie lo va a tocar, nadie lo va a comer. Y si ellos hubieran logrado mantenerlo así, habría sido una victoria para ellos y para la humanidad entera. Pero ¿quién es el tentador entonces? Vaya conmigo a Mateo capítulo 4, versículo 3. ¿Y qué dice la palabra del Señor aquí? Dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Quién es el tentador, mis hermanos? Es Satanás. No era el árbol la tentación. Es Satanás el tentador. Entonces, se dan cuenta, tenemos que organizar nuestras ideas para entender qué fue lo que pasó allí en el huerto de Edén con Adán y con Eva. Santiago 1:13. Apunte en su cuadernito el pasaje, porque por amor al tiempo yo voy a tratar de leerlos más rápido, ¿no? Santiago 1:13. Dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ok, entonces estamos organizando nuestras ideas, ¿no? Dios no tienta a nadie. Satanás es el tentador. Satanás es el que trata de llevarnos a pecar. Bueno, y no solo Satanás, ¿no? También el mundo, sus aliados, sus demonios, el sistema. Ahora, vamos a ir también a este pasaje, ahí mismo en Santiago 1, y vamos a ver lo que dice el versículo 14. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. En este pasaje nos vamos a enfocar por un momento, porque este pasaje nos abre los ojos de lo que ocurre en el proceso de cómo es que caemos en pecado. Mis hermanos, es nuestra concupiscencia. ¿Qué quiere decir concupiscencia? Es nuestros deseos, nuestras bajas pasiones, lo que deseamos hacer en nuestro interior, que muchas veces lo logramos ocultar. Pero a veces es tan fuerte eso que nos hace caer en pecado y al caer en pecado la gente ya se da cuenta. Este hermanito ha sido que le gustan las mujeres, a este hermanito resulta que le gusta el trago, a este hermanito resulta que le gusta robar, bailar, tomar, ¿no? Entonces, la concupiscencia es el deseo pecaminoso que está en nuestro corazón. Y cuando sale a flote es que lo podemos ver, lo podemos reconocer. Pero usted y yo sabemos cuáles son nuestras propias concupiscencias. Entonces, ese deseo pecaminoso de nuestra mente y corazón es lo que produce el pecado en el corazón. Es la concupiscencia la que produce el pecado en el corazón, el cual luego es manifestado de manera pública, ¿no? No siempre se va a manifestar, pero muchas veces se va a manifestar de manera pública. Hay tentaciones que no van a activar nuestra concupiscencia. Entonces Satanás no va a perder su tiempo tentándolo a usted en áreas en las que él sabe que usted no va a caer. Él va a tentarlo en las áreas que sabe que tiene oportunidad de hacerlo caer. ¿Me entiende? Porque de esa manera él puede llevarlo detrás del pecado. Entonces es usted el que tiene que estar alerta y pendiente de cuáles son esas cosas que sí lo pueden hacer caer en pecado y huir como hizo José. ¿Recuerdan la historia de José en el Antiguo Testamento, no? Cuando esta mujer quería tener relaciones sexuales ilícitas con él, porque ella era casada, ¿qué hizo José? ¿Se quedó a razonar con ella? No, huyó, porque cuando uno sabe cuáles son sus límites y su concupiscencia, ahí no hay tiempo ni oportunidad alguna de razonar. Uno tiene que huir lo más pronto posible de allí. Ahora, según este pasaje de Santiago 1:15, mis hermanos, vamos a ver lo que ocurre. Dice, tentación más concupiscencia da a luz el pecado. Vamos a regresar a Santiago 1:15. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido,
da a luz el pecado. El versículo 14 nos viene hablando de la tentación, ¿no? Que dice que cada uno es tentado por su propia concupiscencia, y el versículo 15 dice que esta concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz la muerte. Entonces, ahí tenemos una pareja, ¿no? Tenemos el tentador o la tentación, más nuestra concupiscencia. Cuando estas dos cosas se chocan o se unen, ¿qué es lo que ocurre? Entonces da a luz el pecado. Pero ¿dónde ocurre esta unión? ¿Dónde ocurre este matrimonio, por decirlo así, en nuestro corazón, mis hermanos? Porque ahí está la tentación, está, por decirlo, entra por nuestros ojos, por nuestros sentidos, pero cuando llega y se une a nuestra concupiscencia en el corazón, entonces si logramos que esas dos cosas hagan clic, estamos perdidos. Ahí ocurre el pecado. El pecado surge en el corazón. Dice, da a luz el pecado. Y eso ocurre en su corazón, donde las personas no lo pueden ver, pero Dios sí lo puede ver. Dios sabe que usted está pecando en su corazón. Y luego dice el versículo, y el pecado siendo consumado. Ahora tenemos otro matrimonio allí. Dice, el pecado que ya está en su corazón en ese momento, siendo consumado, quiere decir, llevándolo a la práctica, ¿qué produce? Produce muerte. Entonces tenemos dos engendros, ¿no? Dos engendros diabólicos aquí. Por un lado, el pecado, y por otro lado, la muerte. El pecado trae muerte. El que peca tiene que morir. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Entonces, eso es lo que ocurre en el proceso desde que inicia la tentación. Luego la tentación, nuestra concupiscencia responde a esa tentación, y cuando llevamos a la práctica el pecado, cuando lo manifestamos públicamente, lo cometemos el pecado en el acto, entonces morimos espiritualmente. Mire lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a los hombres por cuanto todos pecaron. Podríamos decir, mis hermanos, que Adán y Eva tuvieron dos hijos entonces, antes de Caín y Abel. ¿Cuáles fueron esos dos hijos? El pecado y la muerte, ¿no? Porque aquí la Biblia le atribuye a Adán que a través de él entró en el mundo, por un hombre, el pecado y la muerte. Ahora, a pesar de que todo esto es malas noticias, estamos viendo cosas que a veces simplemente no dejan mucho ánimo, ¿no? en toda esta enseñanza, pero sin embargo podemos dar gracias a Dios de que todo lo que ocurrió allí en el huerto de Edén, mis hermanos, fue corregido y restaurado con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice Romanos 8:12. Dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu es vida porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El apóstol Pablo está hablando aquí de lo que ha ocurrido a través de nuestra salvación. Dígame, hermano. Romanos 8:1 y 2. Romanos 8:1 y 2. Entonces dice el apóstol Pablo, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿No? Gracias a Dios por eso que el Señor Jesucristo logró por nosotros. Y miren lo que el Señor Jesucristo también dice en Apocalipsis 1:17 y 18. Apocalipsis 1:17 y 18 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. El apóstol Juan está hablando del Señor Jesucristo cuando tuvo su encuentro con él. Y dice: y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo venció la muerte. Así como dice nuestro himno, ¿no? Venció la muerte con poder. Sí, el Señor Jesucristo venció la muerte. Él tiene las llaves, le quitó las llaves, porque Él murió, pero
resucitó. Por decirlo así, los lazos de la muerte, las puertas del infierno, del Hades, no pudieron contener el poder de nuestro Señor Jesucristo y tuvieron que abrirse delante de Él. Y el Señor, de una manera figurativa, dice: entrégame estas llaves. Ahora yo tengo el poder. El pecado y la muerte ya no tienen poder sobre un cristiano, mis hermanos. Sí tienen consecuencias, pero nosotros hemos sido librados de la ley, del pecado y de la muerte por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces quería hacer este énfasis en esto hoy porque a veces estamos viendo solo malas noticias, ¿no? Lo malo que ha pasado, pero también quiero llenar su corazón de esperanza y de buenas noticias, de que sí, en Cristo hemos logrado algo diferente. Hemos logrado la victoria. Amén. Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces esto hace la palabra de Dios haciendo una comparación entre Adán, el que cayó, el que pecó, el que desobedeció, y nuestro Señor Jesucristo, que es el postrer Adán, el que vino a recuperar todo este desastre que hizo el primer Adán con su esposa. Y en Cristo pues tenemos esta bendición de ser constituidos justos. ¿Eso qué significa? Que hemos sido justificados, hemos recibido, nos ha sido imputado una justicia que no poseemos y que no podíamos lograr por esfuerzo humano. Sigamos. Ahora vamos a hacer una pregunta de reflexión en este punto. ¿Cuándo pecaron Adán y Eva? ¿Antes de comer del fruto o al momento de comerlo? Según lo que hemos visto hasta este momento. ¿Cuándo pecaron Adán y Eva? ¿Antes de comer del fruto o al comerlo? Antes. Ok, entonces, ¿por qué pecaron antes? Ya habían pecado. ¿En dónde habían pecado? En su corazón. En su corazón. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Eso es lo que queremos llegar a poder entender. Que Adán y Eva pecaron en su corazón y el comer de la fruta solo era la consumación, la exteriorización o la manifestación pública de su pecado. Dice: cuando tomaron del fruto y lo pusieron en su boca, solo estaban consumando lo que en sus corazones ya habían determinado, pecar en contra de Dios. El pecado se produjo en sus corazones y la muerte entró en escena cuando comieron del árbol. Mientras ellos daban el primer trago tragaban la primera porción de ese fruto, en ese momento murieron espiritualmente. En ese momento se estaban separando. Porque eso es lo que dice el versículo que vimos. ¿Se acuerdan? Que la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces, en el momento que ellos estaban consumando el pecado, estaban muriendo espiritualmente. Entonces, tendríamos algo así como una especie de fórmula, ¿no? La codicia de Eva, más la obediencia de Adán a su esposa, más comer del fruto, dio como resultado desobediencia a Dios. Entonces, el primer pecado, mis hermanos, de Eva en su corazón fue la codicia. La codicia la llevó a desobedecer, pero tenemos que entender que el primer pecado fue su codicia. Mire conmigo en Génesis 3:6, dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y ahí está la clave, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces, es de lo que estamos hablando, ¿no? En su corazón, el tentador vino y le dijo: mira, puedes ser sabia, puedes ser como Dios. La codicia en el corazón de Eva se une con esta tentación y se produce el pecado en el corazón de Eva. Ahora, hay pecados, mis hermanos, podemos ver por este ejemplo de Eva que hay pecados que nos conducen a otros pecados.
En el caso de Eva, la codicia la llevó a desobedecer a Dios, ¿sí? Y por ejemplo, otros ejemplos es los celos, ¿no? Los celos, ¿a qué conducen muchas veces? A las agresiones. Incluso una persona puede llegar hasta matar por celos. ¿Se dan cuenta? Hay pecados que conducen a pecados peores. Por ejemplo, la envidia en el corazón conduce muchas veces al desprecio, conduce muchas veces a, no sé, a cosas muy malas, ¿no? Como robar, como intentar hacer cosas malas en contra de otra persona. Pero ese es el caso de Eva. Ahora veamos el caso de Adán. ¿Qué pasó? Y quiero confesarles, mis hermanos, que es un poco enigmático para mí qué pasó en el caso de Adán. Porque en el caso de Eva está bien claro. Ahí está en la Biblia, dice que para ella era un árbol codiciable. Se dice francamente que fue la codicia en su corazón lo que la llevó a desobedecer al Señor. Pero en el caso de Adán, el versículo de Génesis 3:17 dice: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, morirás, ¿no? Bueno, ahí el Señor empieza a decirle cuáles van a ser las consecuencias de su pecado. Pero estamos hablando que lo que Dios acusa, el primer pecado, o el pecado por el que Adán cae en desobediencia, le dice que es haber obedecido a su mujer. ¿Se da cuenta? Por cuanto obedeciste a tu mujer, y dice, y comiste, es decir, desobedeciste a mí. Obedeces a tu mujer y me desobedeces a mí. Entonces, la obediencia es lo que tenemos que llegar a la conclusión, que la obediencia de Adán a su mujer se produjo en su corazón. Ese fue el pecado que lo llevó luego a desobedecer, según el patrón que hemos visto bíblico, ¿no? De concupiscencia, tentación más concupiscencia. Entonces, es un enigma en este sentido. ¿Cómo es que la obediencia de Adán a su mujer luego lo lleva a desobedecer a Dios? ¿Cómo le llamamos en términos bíblicos al pecado de obedecer a la mujer? ¿Me entiendes? Es una especie de algo enigmático, porque es lo que Dios dice que fue lo que ocurrió antes de desobedecer. Entonces, ¿cuál fue la concupiscencia o deseo pecaminoso de Adán? Podríamos decir entonces, mis hermanos, que la concupiscencia de Adán pudo haber sido cumplir ciegamente los deseos de su esposa por su fascinación hacia ella. Tenemos que verlo de alguna manera, ¿me entienden? Porque de otra manera podría ser su falta de liderazgo, el no haber tenido el valor de decirle a su mujer no. Entonces tenemos obediencia porque él estaba demasiado fascinado por ella, u obediencia porque no tuvo el valor de decirle que no. Pero eso fue lo que produjo la posterior desobediencia. Ahora, vamos a buscar un par de ejemplos bíblicos para ver si nos entendemos. Hubo 2 reyes en el Antiguo Testamento que obedecieron a sus esposas. El primero fue el rey Asuero, cuando la reina Esther se presentó en el patio, cuando era prohibido que la esposa del rey se presente sin ser llamada. Pero este rey estaba tan enamorado de esta reina, que ¿qué fue lo que le dijo? Reina Esther, ¿qué es lo que deseas? Que aún la mitad de mi reino te será dado. ¿Se dan cuenta? Se presenta esta hermosa mujer y su esposo cae derretido como mantequilla y dice, esta mujer, pídeme lo que quieras, te voy a dar la mitad de mi reino. ¿Se dan cuenta? El hombre se vuelve vulnerable, su corazón se derrite como mantequilla delante de una hermosa mujer. El siguiente caso, el caso de Herodes, cuando la hija de Herodías baila delante de él. Él queda fascinado y le dice que es capaz de darle hasta la mitad del reino. Otra vez, la mitad de mi reino te doy. ¿Qué quieres? Y la mamá le manda a decir, dile que me traiga en un plato la cabeza de Juan el Bautista, el cual le estaba diciendo a esos dos,
que su relación era pecaminosa. Entonces este rey ya había caído en la tentación, ya había caído en el pecado, y ya había dicho públicamente que iba a obedecer lo que esa chica pida. Ya se había comprometido con su lengua, y con tristeza tuvo que hacer matar a Juan el Bautista. Entonces ahí tenemos dos casos de dos reyes que por la fascinación sensual lo entregaron todo prácticamente, ¿no? Hasta la mitad de su reino. Entonces Adán era otro rey, él fue el primer rey. Adán era el dueño de todo. ¿Quién estaba por encima de Adán en la creación? Aparte de Dios. Nadie. Él era el rey. Y cuando se presenta su reina, trato de llegar a esa conclusión, ¿no? ¿Qué quieres, Eva? Pídeme lo que quieras. Esto es tuyo. ¿Qué quieres? ¿Quieres la mitad de la tierra? Te doy la mitad de la tierra. Y Eva le dice, come. Y Adán ya había... Estoy especulando, ¿ok? Estoy conjeturando. Y Adán, ¿qué dice? Bueno, ya metí la pata, obedezco a mi mujer, como, y se produce el pecado y se produce la muerte. Entonces, simplemente estamos tratando de entender, ¿no?, el proceso del pecado, mis hermanos. Hemos visto ejemplos bíblicos de que muchas veces el hombre cede a las tentaciones por la fascinación sensual que tiene hacia las mujeres, no solamente hacia su propia mujer, sino hacia otras mujeres. Pero también pudo haber sido el caso de que él no tuvo el valor y fue un pecado de omisión en su corazón, lo que posteriormente le lleva a pecar, a desobedecer, mejor dicho, a desobedecer ya públicamente al Señor. Entonces, mis hermanos, el pecado siempre comienza en la mente y en el corazón. En vista de lo que hemos visto, mis hermanos, tenemos que llegar a esa conclusión de que el pecado comienza allí, en el corazón. Vamos a Mateo capítulo 7, versículos 21 y 22. La palabra de Dios va a confirmar una vez más lo que estamos diciendo. Mateo 7, 21 y 22 dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Mis hermanos, todo ese equipaje de pecado, usted y yo lo cargamos en nuestro corazón. ¿Sí? Allí está. Es una fuente inagotable de pecado. Así que tengamos muchísimo cuidado, porque allí es donde se produce el pecado. El pecado no siempre se manifiesta públicamente. Dígame, hermana. Perdón, Marcos 7, 21. Disculpe. Es Marcos 7, 21. Esto me hace recordar, este tema del pecado en el corazón, me hace recordar la historia de un niño al cual le dieron una paliza porque estaba muy inquieto, y lo obligaron a sentarse en una silla, y él les respondió a sus padres. Él les dice, en mi mente sigo de pie. Lo obligaron a sentarse, sí, con una buena paliza. Pero él les dice, sí, pero en mi mente yo sigo de pie. Ese es el pecado en el corazón, mis hermanos. Ese es el pecado en el corazón. Mis hermanos, en la mente y en el corazón inicia el proceso pecaminoso que nos lleva a practicar y consumar los pecados. No lo olvide, en la mente y en el corazón inicia este proceso, esta rueda. El hombre peca porque es pecador en su corazón. El hombre peca porque es pecador, no es pecador porque peca. O sea, nosotros no le llamamos al hombre pecador porque pecó. El hombre peca porque en su corazón es un pecador. Eso es lo que tenemos que entender. El ejemplo del adulterio. Vamos a poner el ejemplo del adulterio. Cuando un hombre o una mujer cae en adulterio, lo hacen luego de un proceso en el que ya pecaron en su corazón. Nadie amanece en un motel o en la cama de otra persona y diciendo, ya estoy aquí, me toca pecar. No, eso no funciona así. Comenzó que
que la encontró en Facebook. Ay, qué guapa estás, hace tiempo que no te veo. Y empiezan pásame tu teléfono. Y empieza, ay, sí, ¿qué tal? Un cafecito, tomémonos un cafecito. Ay, sí, cómo no. Y empieza a ceder a esa tentación y empieza actos progresivos que luego lo llevan a pecar. Este es un proceso pecaminoso que toma tiempo, mis hermanos. Uno no cae en pecado de la noche a la mañana. En el adulterio, el acto sexual solo es la consumación práctica del pecado, pero ese adulterio ya empezó semanas o meses atrás. Dice Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así es como nuestro Señor Jesús confirma que el adulterio está, ¿en dónde? En el corazón. Allí empezó el adulterio. Lo triste es que muchas veces, aunque no lo hayamos hecho públicamente o físicamente, ya somos culpables delante de Dios. Segunda de Pedro 2:2, hablando de los falsos maestros, él dice que tienen los ojos llenos de adulterio. El adulterio, mis hermanos, no solo es sexual, también es visual, ¿no? Entonces, cuidado con este tema de la pornografía, mis hermanos. A veces nos llenamos nuestros ojos de adulterio cuando cedemos a ver estas imágenes sensuales o sexuales pervertidas y pervertimos nuestro corazón, nuestra mente. Vamos a terminar con una frase de reflexión, la lección de hoy. Dice así: es lamentable, pero muchos de nosotros ya somos culpables delante de Dios de ciertos pecados en nuestros corazones, los cuales simplemente aún no hemos consumado. Pero ya somos culpables, mis hermanos. Usted podrá jactarse: yo nunca he sido infiel a mi esposa, a mi esposo. Pero ¿cuántas veces usted tuvo una aventura privada en su mente, en su corazón? ¿Cuántas veces pecó? Y así podríamos hablar de muchos pecados que se producen en el corazón, como la envidia, el odio. Entonces, hermanos, tengamos cuidado, porque muchas veces ya hemos sido, de parte de Dios, Él ya nos ha juzgado como pecadores por lo que está en nuestro corazón. Y la lección de hoy era justamente para reflexionar en esto. Prestemos atención a nuestro corazón, porque ser religioso, mis hermanos, es fácil. Ser religioso, ponerse el atuendo dominguero y venir y hablar en términos cristianos es fácil. Lo que es difícil es controlar lo que llevamos dentro. Amén.